Nosotros escuchamos la palabra Bill Gates y la relacionamos inmediatamente con Microsoft. O ya es indistinto, podemos oír Microsoft e inmediatamente pensamos en el magnate Bill Gates. O oímos Apple y pensamos en Steve Jobs. O oímos Steve Jobs y pensamos en este otro magnate de Apple. ¿Por qué? Porque las marcas se relacionan con su dueño inmediatamente, son sus creadores. Lo mismo la vida tiene un dueño y ese dueño es Dios porque Él la creó, Él es su creador. Estamos en la serie y vio Dios que era bueno y ahora con el tema el dueño de la vida. Y vamos a ir a Génesis capítulo 2 versículo 7 que dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sí, sí, tenemos dueño, tenemos creador. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Tenemos una creación. Nosotros tenemos un principio y nosotros tendremos un final. Pero Dios es la causa no causada. Él es el no creado. Él es el ex nihilo. Él es el factor de eternidad. Pero también dice la Biblia que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, un Dios que se revela como creador y que dice que fuimos creados a su imagen y semejanza y que Él es eterno, entonces se autoobliga para proveer eternidad para nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo que somos a su imagen y semejanza. Y si Él tiene el atributo de eternidad, entonces nosotros debemos poder llegar a la eternidad. ¿Y cómo llegamos a la eternidad? Bueno, sigamos el curso de este texto. Dice, entonces el Señor Dios. Lo primero que vemos ahí es que tenemos a un Dios que es Señor. En la versión 60 dice, entonces Jehová Dios. Jehová es su nombre y Dios es su posición. La posición es Dios, la posición es deidad, pero el nombre de esta deidad es Jehová el Señor. Entonces, primero entendamos esa dimensión. Cuando nosotros nos acercamos al tema de Dios, nosotros somos creación y Él es creador. Nadie de la empresa de Microsoft o de la empresa de Apple se acerca a Bill Gates o se acercaba a Steve Jobs, que ya falleció, con un espíritu de superioridad, como sabiendo mucho o sabiendo más que el propio creador de Microsoft o de Apple. Lo mismo nosotros tenemos que tener una actitud reverente. Por eso el Señor Dios está en su templo y calla delante de él toda la tierra. Por eso el cielo y la tierra no lo pueden contener. ¿Por qué? Porque estamos delante del Creador, ¿sí? Dice Isaías que delante de Dios huyeron el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Entonces debemos primero dimensionar su magnanimidad, su grandeza, que es inescrutable, no hay manera de medirla. Entonces, ahí está una bendición que ya empieza a pintar positiva, porque si Él es el creador, entonces dice el salmista, y su grandeza es inconmensurable, dice el salmista, ¿a dónde me iré? ¿A dónde, Señor, huiré de tu presencia? Si me fuere a los cielos, ahí estás tú, y al fondo del mar, ahí tú estás. Es decir, nunca estamos solos, porque el Creador está con nosotros. Luego también dice el texto, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces Dios tomó de su creación polvo de la tierra y nos dio forma. Un chiste viejo dice que tenemos ombligo porque vino a ver si ya nos habíamos secado y nos metió el dedo y por eso se hizo el ombligo. Pero ese es un chiste. En realidad Dios nos formó. Ahora, cuando alguien le da forma a algo, cuando alguien crea tierra y luego le da forma, estás hablando de amor, ¿sí? Cuando un hombre le lleva serenata a su esposa o le lleva un ramo de flores, hay un aspecto significativo muy bonito.
o le compra un regalo, ¿sí? Hay un aspecto significativo. Invirtió tiempo en ir por el regalo, en escoger las flores o contratar al mariachi. Y eso encierra amor. Entonces Dios, la palabra formar, entonces Dios, el Señor Dios tomó polvo de la tierra y nos formó. Habla de amor porque Dios nos creó tal y como somos, con cada detalle, con todos estos órganos vitales y todo el universo, porque el cuerpo es un universo de conocimiento que todavía no logramos comprender. Dígase, por ejemplo, el cerebro es un órgano vital para la vida, que todavía no logramos entender al 100%, me refiero al ser humano y la ciencia. Entonces, ya dimensionamos que tenemos un creador grande, maravilloso, inconmensurable, inescrutable, inmedible, gigante, que nunca nos deja porque está en todo lugar, al mismo tiempo es omnipresente, pero que con amor Él nos hizo. Y dice el texto, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Es decir, Él no solo nos formó de la tierra, sino que nos dio el elemento espíritu, ¿verdad? Este espíritu de vida, el aliento de vida. Ahora, si te fijas, ¿cómo no seríamos a su imagen y semejanza si de su vida nos dio vida? ¿Sí? Nos sopló, nos dio un soplo de vida. Así que de su aliento nos dio aliento a nosotros. Pero somos semejantes a Él, que nosotros, ¿cómo es que Él es un creador de vida? Y en cómo es que nosotros llegamos también a crear vida. Pues nosotros no creamos vida, pero fuimos parte de la creación de vida. Mira cómo está eso. Que Dios formó al hombre de género, al ser humano masculino, y luego lo duerme, le abre un lado, le quita una costilla y de la costilla del hombre formó a la mujer. Entonces, de la vida de Dios nos sopló a nosotros y nos dio vida. Y de la vida nuestra quitó un hueso y le dio vida a la mujer. Entonces Dios tiene un esquema, ¿verdad?, de creación muy hermoso. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y así llegamos nosotros a ser vivientes, ¿verdad? Tenemos espíritu que Dios nos sopló, tenemos cuerpo que Dios nos formó y tenemos alma, sentimientos, pensamientos, decisiones con los que nosotros nos manejamos. ¿Y qué crees? Que en nuestros sentimientos, pensamientos y decisiones con los que nosotros nos manejamos, Dios nos dio una libertad y nosotros decidimos adoptar el virus del pecado de la desobediencia. Sí sabes, ¿verdad?, que Steve Jobs y Bill Gates consideraron que había que hacer ventas. Entonces no solo crearon Microsoft y Apple, sino que dentro de todo ese paquete, pues también hay creación. Es un secreto a voces que ellos diseñaron virus. ¿A fin de qué? A fin de que se infecten los aparatos que ellos construyeron para que ellos puedan vender antivirus. Bueno, Dios no creó ningún virus, pero sí, si Él dijo que era un Dios de amor, si Él dijo que era un Dios de libertad, lo demostró y nos dejó que con nuestros sentimientos, pensamientos y decisiones nosotros tomáramos el rumbo que quisiéramos, porque Él no es un creador dictador. De tal forma que nosotros nos decantamos y nos decidimos por el virus del pecado y Dios, por supuesto que tiene un antivirus. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había diseñado un plan redentor a través de Cristo Jesús. Y ahí en Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer, o sea, el hijo de María, habría de pisar en la cabeza a Satanás, a la serpiente, y la serpiente le mordería en el calcañar, ahí en el talón, de tal manera que su piquete no sería mortal, porque aunque Cristo murió, resucitó al tercer día y con eso derrotó al diablo pisándolo en la cabeza como serpiente que es. Bien, Dios tiene un plan maravilloso y tú debes vivir
feliz el día de hoy, sabiendo que Dios es tu dueño, es tu creador. Yo me hago una pregunta. Cuando decimos Fito Gómez, ¿pensamos en Dios? O cuando decimos Dios, pensamos en Fito Gómez. Pon tu nombre, porque cuando pensamos en Microsoft, la gente lo relaciona con Bill Gates. Cuando pensamos en Apple, la gente lo relaciona con Steve Jobs. Que cuando se mencione tu nombre, la gente lo relacione con Dios, porque tú seas alguien que en el día a día reconozca la grandeza de Dios, le agradezca a Dios la vida y se sujete a su bendición y a obedecerle como creador que Él es. Las computadoras tienen comandos de obediencia. Ojalá que el comando de obediencia sea que tú te manifiestes una criatura obediente a Dios. Soy el pastor Fito Gómez de la Iglesia Encuentro Poderoso 28.9 de la Ciudad de México. Deseo que tengas un día maravilloso, una mitad de semana inolvidable y que el Señor te guarde y te bendiga a ti y a tu familia, no solo hoy, sino siempre.